Vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala. Él es economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, un placer estar contigo. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Víctor. Saludos, Eugenio, buenas tardes. ¿Qué te pareció este ajuste? ¿No consideras que sigue siendo muy optimista estas perspectivas que tiene el gobierno federal? Y en general, ¿qué te parecieron estos precriterios? Pues mira, efectivamente, buena parte de la atención iba a estar en la revisión de los supuestos macroeconómicos que acompañan este primer ensayo de cara al paquete económico para 2026, para el próximo año. Y efectivamente, la revisión del crecimiento a la baja se antoja un poco corta con respecto a lo que han sido las estimaciones del sector privado, que actualmente se ubican alrededor del 0.5%, de acuerdo con diferentes encuestas, e incluso la del propio Banco de México en 0.6%. Sin embargo, hay que recordar que dentro del marco fiscal es, al igual de importante el crecimiento, también el precio del petróleo. Y digamos que el margen que tenía la Secretaría de Hacienda para incrementar el precio del petróleo no lo utiliza de manera completa, utilizan solo una parte, de tal manera que, digamos, en términos equivalentes es como si hubieran utilizado un supuesto de crecimiento más cercano al 0.7. Esto de alguna manera nos habla de que en Hacienda hay cierta preocupación, llamémosle, por mandar una cifra de crecimiento que transmita una señal pesimista o que genere cierta incertidumbre sobre la actividad. Y creo que lo que hace Hacienda pues es cuidar un poco esa señal y más bien encontrar el espacio en los puestos macroeconómicos por otro lado. Claro. Víctor, ¿y qué podemos esperar con el tema del déficit y del gasto público? Se refiere ya en el documento pues de un ajuste adicional al gasto. Sí, de hecho, el objetivo del déficit de los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia para este año, se esperaba desde septiembre del año pasado en 3.9% del PIB. Ahorita lo que hace Hacienda es decir que va a haber un rango entre 3.9 y 4% del PIB donde creen ellos que podría llegar el déficit. Efectivamente, creo que tanto como hay retos del lado del ingreso que comentaba bien Darío con el crecimiento de la actividad y el dinamismo que pueda tener la actividad económica, otro de los grandes retos para el marco fiscal este año será pues, lograr esa reducción del gasto que, pues como sabemos, es muy amplia y también muy agresiva después de varios años en los que ha habido recortes. Yo creo que desde el punto de vista de implementación, y las autoridades fiscales lo mencionaban hoy más temprano en una llamada con analistas, la atención va a estar más por el lado del gasto por las resistencias y las sinergias que existen para continuar recortando gastos de la manera en que se requiere. Víctor, ¿qué te parece el ajuste en lo que es el pronóstico del precio del petróleo? Es un componente bien importante de cara pues a la situación complicada, crítica por la que atraviesa Petróleos Mexicanos. Sí, es correcto. La verdad es que desde el punto de vista fiscal es la variable más importante por dos razones. Primero, porque es una variable que no depende en absoluto del diseño de la política macroeconómica del país. Se toma de manera externa por el funcionamiento de los mercados internacionales. Y segundo, su sensibilidad es muy alta. Un poco para que nos pongamos en contexto, cambiar en $2 por barril el precio del petróleo, digamos de 50 a 52, equivale a mover medio punto porcentual el estimado crecimiento del PIB. Entonces, de esa dimensión es la importancia del petróleo. Y lo que hace la Secretaría de Hacienda es incrementarlo de $54 por barril, más o menos, de 57, perdón, más o menos a 62. Y ese incremento de alrededor de $5 por barril se queda un poquito corto, como mencionaba antes, con respecto a lo que ahorita indican los diferentes mercados de futuros, que es la manera en que podemos esperar qué va a pasar anticipar qué va a pasar con el precio del petróleo. Si utilizamos esos contratos de futuros, pues un supuesto conservador para la Secretaría de Hacienda habría sido irse más a un número de 67, $68 por barril, pero se guardan, digamos, ese incremento para no tener que ajustar el crecimiento por el otro lado.
Claro. Víctor, al final, pues sí hay un reconocimiento de la Secretaría de Hacienda de que pues la economía se está desacelerando. Sí, eso es muy importante porque tenemos ya varios indicadores del primer trimestre, ya estamos a prácticamente unos días de conocer el primer estimado oportuno del crecimiento del PIB en el primer trimestre del año, y las cifras de indicadores adelantados oportunos, tanto de actividad general, como es el caso del IOAE, o de consumo privado, como otro indicador oportuno del INEGI, diferentes indicadores de la balanza comercial, de confianza empresarial y de confianza del consumidor, son consistentes en que hay una fuerte desaceleración de la actividad económica, y que el efecto, digamos, que eso va a generar del punto de partida de la actividad en un nivel tan bajo, obliga a que tengamos previsiones de crecimiento pues muy moderadas, y es probable que continuemos viendo revisiones a la baja en las estimaciones del sector privado, y ya también lo mencionaba el Banco de México. Y eso pues sí tendrá implicaciones sobre la posibilidad de que el gobierno sea capaz de lograr la reducción del déficit que esperan para este año. El tema comercial y la relación hostil que por momentos se observa con Estados Unidos y particularmente con el presidente Trump, puede de alguna manera trastocar estas estimaciones de los fundamentales económicos? Sí, por supuesto, porque al final de cuentas lo que genera este entorno de incertidumbre sobre el panorama económico, la incertidumbre que se genera alrededor de las decisiones de la política comercial en Estados Unidos, generan retrasos en la inversión y por supuesto generan incertidumbre en la capacidad de los consumidores para gastar, porque el panorama se antoja complicado, se antoja, digamos, difícil para tomar decisiones de mediano y largo plazo, y esa incertidumbre lo que hace es retrasar negocios productivos, retrasa la creación de empleos y a su vez pues genera impactos negativos en el crecimiento. Claro. Y regresando al tema de finanzas públicas, Víctor, ¿el gasto público pues, seguirá ajustándose? Sí, de hecho, cuando nosotros vemos la evolución de las finanzas públicas en los 2 primeros meses del año, que es la información que tenemos hasta ahora, sí vemos que el gasto ha mostrado una fuerte reducción en los ramos administrativos del gobierno federal, es decir, el gasto de las secretarías se ha contraído en términos reales con respecto al año pasado en alrededor del 50%, enfatizando rubros como infraestructura, educación, energía, en los cuales vemos contracciones del gasto de alrededor del 70% con respecto al año anterior. De ahí que pues, una de las preocupaciones centrales de las autoridades fiscales pues, está precisamente en entender si van a poder continuar con ese nivel de restricción 10 meses más, ¿no? El tema de la consolidación fiscal, ¿qué tan factible es de lograr ese objetivo propuesto por la misma Secretaría de Hacienda, pues en un escenario tan adverso como en el que se está moviendo México? Sin duda que es complejo por dos razones. Primero, porque la desaceleración de la actividad puede tener impactos sobre la recaudación, sobre la recepción de ingresos que tiene el gobierno, pero también en un escenario de más incertidumbre y desacelerado con una economía que no crece, recortar el gasto pues es todavía más doloroso de lo que sería en sí mismo. Y esos dos factores contribuyen a que el esfuerzo de reducir el déficit que está implementando el gobierno pueda tener muchos más retos de los que se esperan. Por ahora, creo que al menos las noticias que tuvimos el día de hoy con respecto a los aranceles recíprocos a nivel global y cómo se posiciona México, pues hablan de que más o menos la postura del país pueda ser algo favorable, al menos en los próximos meses. Sí, exactamente. Como tú dices, parecería que esta parada de los aranceles recíprocos parece que la estaría salvando México. Sí, digamos, hay que entrar un poquito al detalle porque hay que recordar que son aranceles
en teoría serían adicionales a los que ya están vigentes en acero, aluminio, los que ya se ven anunciados en autos, con las excepciones de contenido americano para aquellos que se comercian a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y entonces habría ahora que incorporar estos nuevos aranceles que se van a aplicar alrededor del 5% para bienes distintos a los que mencioné que no se comercian a través del TEMEC, ¿no? Entonces se ha vuelto cada vez más complejo, digamos, esta relación de imposición de aranceles y un poco el impacto que esto pueda tener sobre los fundamentos macro que bien señalaban. Pues Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Darío, Rogelio, que tengas muy buena tarde. Buenas tardes.